necesita más de Dios. Me voy y vengo dentro de un rato. Esta canción es importante porque preparaba nuestra alma para poner en alto la gran necesidad que tienen los seres humanos desde siempre, que es, ¿qué decía la canción? Tener más de Él. ¿Cuánto hace que te estás evaluando? Y si tendrías que calificarte hoy de 1 a 10 puntos, ¿cuánto te pones? ¿Cuánto tenés de Dios? Difícil, ¿no? Pero de cualquier modo sirve, por una sencilla razón. Porque aquellos que tenemos a Cristo Jesús en nuestro corazón, tenemos la plenitud de Dios en nosotros habitando. Y eso no nos quita nadie, ni el diablo, ni los fracasos, ni un montón de cosas nos quitan lo que Jesús es, y lo que Jesús es en nosotros, Él está trabajando. Y miren que la Biblia dice que el propósito, el plan de Dios es formarte a vos y a mí a semejanza de un papá, de un pastor. A vos y a mí Él está trabajando para hacernos semejante a Jesús. Qué importante es detenerse en este tiempo frente a las dificultades que estamos viviendo. Ya lo decía el hermano al comenzar la reunión, ya saben lo que pasó, algo sabemos de lo que pasó, pero el mundo está en llamas. Hace 20 años Billy Graham comentó eso y puso un libro diciendo, en su título decía, El mundo en llamas. Empezando por Estados Unidos y todos los países. Y esto es lo que la Biblia dice en relación a los últimos tiempos. Ese es un tema que también es interesante tratar. Hoy no vamos a hablar de los últimos tiempos, pero sí vamos a hablar de lo que está ocurriendo en estos últimos tiempos. Saben que hay algo al cual llegaron, podemos poner la primer placa, ¿sí? Hay una Organización Mundial de la Salud, donde van evaluando qué está pasando en general en el mundo y tratando de ver cuáles son los problemas principales. ¿Ustedes saben cuál es el mal más grande del siglo XXI, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? La ansiedad. Porque estamos viviendo en un mundo, estamos inmersos en un mundo donde todo va en contra del ser humano, o la mayoría de las cosas. Todo es más difícil. ¿No te pasa a vos, a los jóvenes, cómo le va? ¿Bien? Tienen todos los caminos abiertos, van avanzando como no sé qué. Pero ustedes son los que llevan la delantera y van empujando y le dan. Yo me acuerdo cuando era más joven, ni tenía conciencia de lo que estaba por delante, pero le metía. Y los jóvenes tienen eso. Pero los que llevamos ya años, ¿cuántas de estas cosas están quitándonos el gozo del Señor, quitándonos la fuerza? Todo lo que sucede alrededor nuestro nos afecta. Pero ¿saben una cosa? Aquellos que tenemos a Cristo Jesús, tenemos esa fuente de una vida abundante, que aunque de inmediato no nos mejora las circunstancias, nos mejora a nosotros. Y cuando nosotros somos mejorados por Dios, estamos parados de otra manera frente a las circunstancias y el Señor nos da la victoria. Y así va a ser hasta que Jesús venga a buscar a los suyos. El mundo ha entrado ya en un plano, ¿no es cierto? Alguien dijo un plano inclinado, donde se pierden los valores, se pierde el amor, se pierde la familia, se pierde la seguridad, se pierde la plata, se pierde todo. Por eso hoy la gente está sumamente ansiosa. Y junto con la ansiedad ha surgido un afán, el afán de asegurarse
que me vaya bien. Y hoy vamos a trabajar un poquitito este tema, que es el tema del afán y de la ansiedad. Vamos a leer un pasaje en las Escrituras, podemos ver la placa, que está en Mateo, ustedes ya lo conocen, pero dice, por eso les digo, habla Jesús, ya en ese tiempo, dice, no se preocupen por su vida. ¿Te acordás de eso cada mañana que te levantás? No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? Fíjense en las aves del cielo, no siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros, sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo, dice Jesús, que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Si así viste Dios a la hierba, que hoy es en el campo y mañana es esparcida al horno, ¿no habrá mucho más para ustedes, gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los paganos, otra versión dice los gentiles, andan tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus problemas. Qué importante es tener presente que el que habla es Jesús. Y ya cuando Él vino a la tierra y comenzaba su enseñanza, en su prédica, hoy hemos cantado una canción que dice, el Señor salva y sana. Y lo que Jesús vino haciendo desde el principio, con su mensaje, es ayudarnos a no enfermarnos, en primer lugar. Segundo, si estamos medio enfermos, a sanarnos. Sanar principalmente en nuestro corazón, nuestra alma. Y lo que el Señor hizo es ofrecer su ayuda desinteresada, amorosa, para que no nos falte nada. Como un chico que tiene a mamá y papá y le provee todo. Así es nuestro Dios y sigue siendo nuestro Dios. Un Dios al que conocemos en parte, pero tenemos que seguir conociéndolo. Y ¿saben una cosa? Uno puede crecer leyendo la Biblia, orando, esforzándose, pero hay algo en particular, cuando viene la crisis, se te terminan los argumentos y los recursos, porque ves que no podés hacer mucho, y este es el tiempo preciso de escuchar a Dios. Bienvenido a la casa de Dios, a recibir la palabra de Dios, recibir la enseñanza de Dios, la que nos ayudará a estar firmes en la fe y por consecuencia estar bien plantados frente a un mundo que está en llamas. No me gusta decirlo, pero tengo que decirlo. Y no es para que nos asustemos, sino al revés, es para que a tiempo estemos adquiriendo las herramientas necesarias para enfrentar todo lo que se pueda venir sobre cada uno de nosotros. Pasamos a la otra placa. Y vamos a definir un poco entonces, vieron que Jesús dice, por nada estéis afanados, por nada estéis afanados. ¿Qué es el afán? ¿Qué es el afán? Saben que ni nos damos cuenta, pero hoy la sociedad toda está viviendo con diferentes grados de ansiedad y de afán, que es una preocupación desmedida. El afán es un deseo
que está en el corazón del hombre natural, que se origina en su mente, en lo que él piensa, adoptando una postura persistente de llevar a lograr, a hacer cosas que él piensa que le van a ayudar a vivir bien. El afán es algo que está en el ser humano natural, que es una fuerte pasión, es un deseo que dice, se inicia con un pensamiento. Ese pensamiento produce un sentir. Ese sentir nos lleva a adoptar una actitud. Y cuarto, cuando ya llega a ser natural vivir en el afán y en la ansiedad, eso determina un estilo de vida. Hoy el mundo está llegando a tener un estilo de vida bautizado, inmerso dentro de lo que es este mal. Jesús ya lo advertía hace 2000 años y lo que él estaba diciendo es: no se afanen por nada. ¿Qué te pasó esta semana? ¿Todo te fue de 10? ¿Cómo sigue tu salud? ¿De 10? ¿Cómo está tu economía? Bueno, recién estamos a medio del mes. ¿Cómo has vivido la seguridad? La otra vez que vine me decía Gustavo, que habían asaltado su casa. No volvieron más, ¿no? No, gracias a Dios, y ya oramos. ¿Y te acordás que oramos? Que Dios manda a sus ángeles a guardar a los suyos. En tiempos especiales hay una movida celestial también para ayudarnos en nuestras necesidades. Ahora, lo bueno de esto es que algunos piensan que porque soy cristiano ya no me va a pasar nada mal. No, estamos expuestos a que nos suceda lo que le sucede a cualquiera, en principio. Pero hay dos cosas más importantes. La primera es que Dios moviliza sus recursos para ayudarnos. Y le voy a contar una experiencia que tuve hace años de eso. Y en segundo lugar es porque Dios nos planta frente a la adversidad como se plantaba Jesús frente a la adversidad. Porque yo quiero volver siempre a ese modelo. Ustedes, si analizan la historia de Jesús, verán que Él nació frente a la adversidad, vivió los años que vivió frente a la adversidad y murió frente a la adversidad. Pero Jesús no vivió atado a la ansiedad ni a los problemas, sino que alcanzó la victoria, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a alcanzar nosotros, todos los que tenemos al Señor en nuestros corazones. El ser humano natural quiere vivir de acuerdo a lo que él piensa, a lo que él siente y a lo que él quiere. A lo que él piensa, a lo que él siente y a lo que él quiere. Pero Jesús, en la enseñanza de este pasaje que hemos leído, nos está mostrando que no es así como debe vivir un cristiano. Entonces, vemos la placa siguiente y vamos a ver un poco quiénes son los que viven teniendo afán. ¿Quiénes son? ¿Qué le parece a ustedes? ¿Quiénes son? Hay mucho para hablar de esto, pero vamos a hablar solamente dos temas acá. Allí en Mateo 6:32, mire qué dice: porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas las cosas. ¿Quiénes son los que viven en afán y en ansiedad permanente? Los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los incrédulos, los que no tienen al Señor. Jesús dice, y le dice a los creyentes, miren, yo les digo, no se afanen por nada. Y Él va a seguir explicando, y lo vamos a ver en un ratito más a eso. Pero ahora está diciendo, ¿quiénes son los que están en ansiedad? Es natural que los que no tienen a Cristo estén bombardeados
por el temor, por la ansiedad. Porque ¿saben una cosa? Cuando empieza la ansiedad, saben que hay una serie de pasos, hay una serie de sucesos que se van produciendo en la persona. Primero viene un mal pensamiento que genera el afán y la ansiedad. Después que llega la ansiedad, ¿qué viene? A ver, ¿qué viene? Viene la depresión. Después que se instala la depresión, ¿qué viene? Lo vamos a ver con un versículo dentro de un rato a eso. ¿Qué viene? El estrés. Ahí viene el temor que se está viviendo tanto en estos días, ¿no es cierto? ¿Cómo es que se llama esto de que está de moda ahora? Pánico, crisis de pánico. Ahora, ¿quiénes son los que tienen pánico? Dice Jesús, los gentiles. Pero ¿saben una cosa? El tema es que, ¿por qué dice Jesús eso? Pero miren, le dice a los creyentes, ustedes no tienen que desenfocarse. Ustedes, la primera decisión que tienen que tomar es no afanarse por nada. ¿Y por qué? Porque el que se afana por las cosas materiales, como dice el pasaje y su contexto, es un gentil, vive como un gentil. Ahora, el tema es que a veces los creyentes, siendo creyentes, también vivimos en afán y en ansiedad. Saben que hay personas ansiosas y esto determina un estilo de vida, una conducta frente a enfrentar los problemas. ¿Con qué conducta enfrentamos las situaciones? Entonces Jesús le está diciendo a los creyentes, sepan, esto no es para ustedes, póngase contento. La ansiedad, la depresión, toda esta serie de cosas no son para los cristianos. Pero el tema es cómo aprender a vivir como cristianos para que eso no llegue a nuestra vida. Y este es un tiempo que el Señor nos va a ir dando armas para prepararnos, para enfrentar la situación y para seguir adelante. Dice, porque los gentiles buscan estas cosas. ¿Qué buscan? Primero, la comida, el vestido, las riquezas, la posición, un montón de cosas pensando que las cosas le van a dar una vida en abundancia. Las cosas no dan nada de fondo, son un complemento importante. Es lindo tener ropa, lindo tener casa, lindo tener un montón de cosas, pero más importante que eso, una vez escuché a alguien que decía que ¿para qué si tenemos una persona que está muerta y ya está colocada en el ataúd, que ya no tiene vida? ¿Para qué le vamos a poner una ropa de marca? ¿Para qué lo vamos a pintar muy bien? ¿Por qué, como hacían los antiguos, le vamos a poner un plato de comida si está muerto? Porque la vida no se sustenta solo con las cosas son un complemento. Lo que sustenta la vida es el alimento de Dios, la verdad de Dios, la fe que Dios nos da. Cada día renueva el estado de nuestra alma. Entonces Jesús estaba preocupado por los cristianos. Dice, no sean como los gentiles. Ellos se están ocupando de estas cosas, pero esto no es para ustedes. Pero hay una segunda verdad, ahí en Lucas 21:34, que está hablando de quiénes son los que tienen afán. Y esto nos ayuda. Dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros el día del Señor. Venga aquel día. ¿Qué dice este pasaje? Mirad por vosotros mismos. Hoy te está diciendo, mirate a vos. Yo me tengo que mirar a mí mismo. ¿Cómo estoy enfocado yo frente a la vida? ¿Solo en la comida? ¿Solo en el vestido? ¿Solo en tener cosas? ¿Solo en comer y a veces en exceso de glotonería?
o, ahí la frase está clara, o en los afanes de esta vida. ¿Qué es lo que te motoriza cada día a ponerte a vivir el día? ¿Qué? ¿El afán de tener más plata? ¿El afán de tener más cosas? El afán del creyente se alinea en tener más de Dios. ¿Qué hemos cantado? La canción que decía, más de Dios, ¿o no era así? Más de Dios. ¿Quién no quiere más de Dios? Nadie. Todos queremos más de Dios. Ahora, ¿qué hago yo y qué haces vos para tener más de Dios? Acá Jesús dice, la primera cosa que tenés que hacer es no afanarte. Porque esto no es para los cristianos, esto es algo de los gentiles, pero dice aquí en este pasaje de Lucas, mirad también por vosotros mismos, no sea que llegue el día del Señor y no estés preparado. Ahora, volvemos a este punto en la placa siguiente. ¿A qué nos lleva el afán y la ansiedad? A ver, díganme ustedes un poco. ¿A qué nos lleva? Saben que el afán, que es ese deseo que alguien definió como un deseo muy acelerado, que me saca del enfoque y no me ayuda a ver la realidad, es algo que causa estragos en la persona. Y cuando uno se pone a estudiar en la Biblia, yo no tengo tiempo de hacer todo un desarrollo, pero sí voy a mencionar también aquí dos cosas. Miren qué dice el Salmo 119. ¿A qué nos lleva el afán y la ansiedad? Salmo 119, versículo 28, dice, se deshace mi alma de ansiedad, susténtame según tu palabra. ¿Saben que cuando se entra a vivir en un estilo de vida de ansiedad, que tienes mucha problemática, porque no se puede dormir la persona, tiene que ir a tomar pastillas, porque tiene temor frente a todas las cosas, porque todo le parece difícil, todo lo ve peor de lo que realmente es, y comienza un proceso tremendo, dice, se deshace el alma. ¿Qué es el alma? La mente, las emociones y la voluntad se deterioran. Por eso Jesús dijo, no vivan afanándose por las cosas. Si quieren afanarse por algo, no afanarse de afanar. Ocúpense, ya lo vamos a ver en qué, en las cosas del reino, ya lo vamos a mencionar. Pero ahora la reflexión es, ¿qué causa la ansiedad? No es que no pasa nada, no es que con una pastillita voy a arreglar todo. Gracias a Dios por los psicólogos, los psiquiatras, los médicos que dan una mano y ayudan. Pero estos días estaba con un profesional que no es creyente y salió el tema y empezamos a hablar. Entonces me dice, y sí, la solución para esto es tomar algo para poder dormir, tomate algo para poder levantarte y estar animado. ¿Y cómo sigue la cosa? Esto no se arregla. Esto se arregla con un cambio esencial en la mente y en el corazón. Ya lo vamos a ver a eso. Pero ahora estamos trabajando este tema. Cuidado, porque acostumbrarse a vivir, y yo he pasado por etapas, y hasta me enfermé. Yo ya les conté que 5 veces fui a terapia intensiva. Porque estaba embalado y aún mi ideal era servir al Señor todo el día. Entonces las 24 horas estaba en servicio. De lunes a lunes estaba en el servicio. No había tiempo para esto, no había tiempo para lo otro, hasta que Dios me tuvo que parar y ahí yo aprendí que yo tenía un tipo de vida en nerviosismo, en ansiedad, en preocupación desmedida. En vez de ocuparme, estaba preocupado. Y entonces eso deterioró aún mi cuerpo, porque el corazón se me resintió a mí. Y esto es porque no está funcionando la mente y el corazón como Dios quiere. Y esto es gravísimo porque dice acá el Salmo, deshacer el alma. ¿Vieron que es feo cuando uno se golpea un poco en una pierna, un brazo? Si uno se corta un poco
¿Duele o no duele? Cuando está la ansiedad, el alma le duele. Comienza a haber dolor, comienza a haber angustia, comienza a haber desesperanza, comienza a haber falta de paz, comienza a haber falta de gozo, porque el alma se está descomponiendo, la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, en vez de afanarme por buscar y tener más cosas, tengo que dedicarme a tener más vida abundante en Cristo Jesús, con el alma reparada. Por eso hoy yo hablaba de que el Señor nos enseña a evitar que nos enfermemos. Si nos enfermamos, el Señor nos cura. Y qué lindo es poder vivir de una manera donde estamos como hijos de Dios, logrando, como dice la Biblia, que hay tantos pasajes, dice, la vida del que tiene a Cristo, dice, va a ser algo parecido al Salmo 1, pero están en Jeremías o en Isaías, dice, va a ser como una planta, un árbol, dice, cuyas raíces están junto al río, dice, sus hojas no caen y cuando venga el verano va a estar firme y agrega, y van a llevar mucho fruto. Ese es el perfil, ese es el diseño de Dios, que los que tenemos a Cristo estemos por encima de todo lo que es esta adversidad que nos confronta el mundo todos los días. Pero ojo, el Señor aquí está diciendo, examínense a ustedes mismos. Esa es la primera recomendación. Y yo agregaría, dejen que su esposa, su esposo le examine. Dejen que sus hijos lo examinen un poco y le comenten cómo lo ves. Porque casi todos estamos pasados de rosca en este momento, ¿o no? Es tanta la demanda, es tanta la problemática que se instala ese pensamiento. No voy a poder, hay inseguridad, esto es tan difícil, ya me cansé, y ahí comienza a haber dentro del alma algo que realmente empieza a destruirnos por dentro. Ahora, pero hay otra consecuencia gravísima para aquella persona que vive en ansiedad, que vive en afán. Dice Mateo 13:22. No está allí, pero les voy a leer. Mire, 13:22. Está hablando de la parábola del sembrador. No la leo toda porque la conocen, pero dice el 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hacen infructuosa. ¿Sabe cuántas veces yo aconsejé a gente con ansiedad y les hablo la palabra y no pueden recibir la palabra? Son creyentes, pero la palabra ha dejado de ser algo poderoso. No es que la palabra ha dejado de ser, es que sus condiciones la han llevado a que ahora hagan que la palabra no sirva. Por eso, lamentablemente, para muchos creyentes, la palabra es como un medicamento vencido que ya perdió su capacidad de sanar. Pero no es que la Biblia ha perdido la capacidad. Somos nosotros, con nuestra manera de pensar y de vivir y de manejarnos, que nos llevamos a este punto donde hasta después leemos la Biblia, pero la Biblia no produce el impacto de vida que tiene que producir. Entonces, queridos hermanos, esto es algo realmente importante que el Señor Jesús viene enseñando, y ustedes habrán tratado el tema, pero el día de hoy nos empuja decididamente a plantarnos frente a la lucha diaria. Porque saben una cosa, nosotros tenemos acá una guerra que pelear, ¿usted lo sabía? Tenemos un enemigo que nos quiere destruir. Tenemos batallas que tenemos que enfrentar y tenemos una guerra que tenemos que ganar.
Ese es el planteo que hace el apóstol Pablo. Y creo que tenemos otro pasaje que a lo mejor lo vamos a trabajar otra vez. Está en Corintios 10 cuando dice, tenemos armas espirituales poderosas en Dios para destruir las fortalezas, tomando todo pensamiento que se haya metido en el bocho y que no sea de Dios, y tomarlo cautivo y ponerlo en sujeción a la verdad de lo que Dios piensa, de lo que Dios dice, y no de lo que yo pienso y de lo que yo siento y de lo que yo digo. ¿Se entendió? Vos y yo tenemos armas poderosas en Dios para destruir fortalezas. ¿Dónde están las fortalezas? Acá. Por eso el apóstol dice, tomá. ¿Saben qué dice algunos que quieren ayudar a las personas enfermas? Mira, vos estás en ese estado, entonces lo que ahora tenés que hacer es aprender a manejar ese asunto que vos tenés. ¿Cómo aprender a manejar algo que no está bien y que está funcionando re mal? Y yo lo único que tengo que hacer es aprender cómo manejarlo. No, ya vamos a ver, ya vamos a llegar al punto. Esto tiene que salir de nuestra mente y de nuestro corazón. ¿Cómo llega Dios a tu mente? ¿Cómo llega Dios a tu mente y a tu corazón? A ver, dígame. No tenga miedo de equivocarse, porque yo me voy a equivocar más que ustedes. Primero, ¿llega a través de qué? De la palabra. Miren qué dice allí. Susténtame según tu palabra, no mi palabra, no mi realidad, sino más allá que mi realidad está la palabra de Dios, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué produce el afán y la ansiedad? Deshace el alma. ¿Usted quiere vivir con el alma deshecha? Entonces deje de afanarse. Y ahora vamos a ir al punto de, bueno, ¿qué hacer para no afanarse? ¿Qué hacer? Hay cosas que como creyentes tenemos que hacer, porque a veces ni somos conscientes de cómo vivimos, otras veces somos conscientes, pero no nos abocamos a solucionar el problema hasta que tengamos una crisis fuerte y nos tengan que internar. El tema es distinto. Estamos a tiempo. Si Jesús estaba diciendo que no se afanen, yo le creí a Jesús. Y hace 20 años yo dije, está bien, Señor, a partir de hoy, cuando venga el afán y la ansiedad, yo me planto en tu nombre y declaro no solo la palabrita, sino que con fe declaro lo que tengo que declarar, de acuerdo a la palabra. Ya vamos a ver algún ejemplo. Pero ahora estamos en este punto. ¿Cuál es la solución para liberarse de tener una vida en ansiedad y en afán? La primera de ellas, la primera cosa que tengo que hacer, creer que el no afanarse es un mandato del Señor. Por tanto os digo, no dice, les sugiero, no se afane. No, esto es un mandato. Yo tengo que creer que no debo aceptar vivir en ansiedad todo el tiempo. Es inevitable que algo de ansiedad venga, pero no que se instale y destruya mi alma. Pero cuando yo veo que está la ansiedad, yo me tengo que plantar en fe, porque el único que sana la ansiedad es realmente Dios a través de su Espíritu y de su palabra, y a través de la fe, del Espíritu, de la palabra y de la fe. Es Dios el que sana. Y a mí Dios me viene sanando. Todavía no estoy sano del todo, pero me viene sanando. Y cuando uno se sana, qué interesante es, porque vieron cuando te toca esa gripe fuerte que te deja de cama, no tenés ganas ni de respirar. Y la gripe afecta al cuerpo, pero la ansiedad afecta al alma. Y cuando el alma está en ansiedad, el alma está planchada. No hay ganas, no hay fuerza, no hay expectativa de cosas, sino todo al contrario. Pero entonces, ¿cómo hacer para solucionar esto? Creer que esto no es una sugerencia, esto es una orden de Dios. Jesús dijo, no se afanen por vuestra vida. Y hay otro pasaje, dice, en Filipenses dice, no se afanen por nada. ¿Cómo no voy a afanar por nada si me afanaron en mi casa?
No. Es inevitable que el problema existió. Pero yo pude ver en el hermano, estaba pasando algo en su casa y él estaba ocupado en las cosas del Señor. Y esta es la lucha del enemigo que vino a robar, matar y destruir. Y esto va a terminar en una experiencia de gloria en la vida de él, que ya se está dando. Porque cuando las personas tienen problemas y empiezan a perder cosas, se derrumban. Cuando el creyente pierde algunas cosas, ¿saben? Está firme y luego que pasa la crisis quedó mucho más firme, mucho mejor plantado. Así que yo espero una mejor casa, más segura, porque el Señor dice, sabe tu necesidad mejor que vos. Y Él dice, yo suplo todas vuestras necesidades. No valés más que un pajarito, no valés más que una flor. Yo me encargo de las cosas. Vos ocupate de tu vida, de tu alma. Entonces, la primera cosa es tenemos que usar la fe para decir, si el Señor lo dice, esto es posible, yo declaro que el afán no es para mí. El segundo paso, y en base a un versículo también, Mateo 6:30, miren que dice, y si la hierba del campo, ya la leímos, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? ¿Dónde estaba el problema acá? En la incredulidad. ¿Qué le pasó a Pedro cuando caminaba por el agua? Empezó bien y después tragó agua. ¿Y qué le dijo Jesús? Hombre de poca fe. Quiere decir que hay creyentes, hombres y mujeres de poca fe. Pero también hay creyentes, hombres y mujeres, con una fe creciente. Y yo no vengo a juzgarte ni a decirte que estás mal. Yo vengo a decirte que Jesús tiene otra calidad de vida para vos. Jesús tiene otra calidad de vida para vos. Y hoy está tratando este tema. La calidad de vida va a depender del estado del alma de la persona. Y entonces el Señor está diciendo, aumenta tu fe. Eso lo sabemos todos. El gran problema es, ¿qué estoy haciendo para aumentar mi fe? ¿Cómo se aumenta la fe? ¿Está bien? ¿Cómo? Bien. Orando, leyendo, creyendo. Falta algo. Dependiendo. Falta algo. Accionando. Porque la fe tiene obras, no ideas y pensamientos. Más que pensamientos y verdades, tiene obras. Y cuando alguien tiene fe, tiene una obra que lo lleva a enfrentar el afán y la ansiedad con un recurso especial. Porque él cree que el Señor está, él cree que el Señor dice, yo voy a satisfacer todas tus necesidades. Él dice, vos no te pongas ansioso por nada, dice, porque yo voy a suplir todo. Yo voy a suplir todo, pero no le creemos a Dios. Y no le creemos porque nos falta el ejercitarnos en la fe diaria, de ver cómo el Señor actúa. A mí me pasan cosas locas, pero en este tiempo, yo no sé si ustedes se van a reír, es muy simple y todo, pero yo estoy poniendo en práctica mi fe todos los días en las cosas simples. Yo vivo en un lugar donde es imposible estacionar. Hay no solo 2 hileras de auto, a veces hay 4 hileras de auto. Y a veces tu auto queda encerrado con otros autos allí. Y antes le decía, Señor, haceme un lugar. Y ahora ya no le digo más, haceme un lugar. Ahora le digo, Señor, ¿qué tenés para mí? Porque yo empecé a creerle a Dios que Él tiene para mí. ¿Quieren que le diga una cosa? El 80% de las veces alguien se va y me deja el lugar. Hay que usar la fe en las cosas pequeñas para después enfocarnos con esa fe para las cosas grandes. Entonces, allí está diciendo, hombres y mujeres de poca fe. Decidí, ahora vamos a llegar al momento de la decisión, pero acá te lo engancho. No podés estar plenamente satisfecho de tu fe. Tenés que trabajar tu fe. En forma personal, tenés que trabajar tu fe también a través de la enseñanza de la iglesia,
que tiene un rol importante, porque Dios por algo prepara maestros para que con la unción de Él puedan enseñarnos la palabra que genera una fe viva. Porque a veces se enseña la palabra como información y resulta que la palabra es para revelación. Y cuando la palabra llega por revelación, infunde la vida de Dios, infunde lo que a nosotros nos faltaba. Entonces, seguimos ahora. ¿Qué hacer para salir de la ansiedad o para superar la ansiedad? Dice, buscad primero las cosas del reino. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Saben, yo varios años tuve que trabajar este versículo, lo voy a seguir estudiando para mí. Pero yo me empecé a preocupar cuando era joven por tener un montón de cosas. Hoy ya no las tengo, aunque tengo otras y son mejores, porque ya cuando nos casábamos ya teníamos la casa nueva, el auto, la lancha, la moto, el trabajo, una empresa con 30 obreros y mi esposa, otra mayorista de calzado con su papá. Teníamos todo. Pero nos dimos cuenta que la vida no es solo tener cosas para disfrutarla. Hoy yo no tengo alguna de esas cosas. Estoy peleado con mi esposa porque no me deja comprar una moto ahora. Pero tenía una Gilera 300. Pero todo eso Dios me fue llevando. Y hay algunas cosas que yo perdí, pero ¿sabe qué? Él multiplicó mucho más. Yo hoy soy más feliz que antes. Hoy tengo más plenitud que antes. Hoy tengo seguridad para vivir de día y de noche. No tengo dinero para tirar manteca al techo, pero nunca me falta. Dios me sacó de la enfermedad y me está sanando. Dios me tiene activo para un montón de cosas. Yo puedo bendecir a mi familia. Yo puedo servir al Señor. Ya llego a los 79 y estoy como un pibe de 40. Y saben, yo reconozco que esto lo hizo Él. Pero a veces me dice, Señor, haceme así. Ajá, vos querés que te haga así. Entonces empezá a darle bolilla. Empezá a tomar la palabra de Él. Fíjate, no sea que vos estés viviendo en ansiedad. Fíjate, no sea que tu fe no esté creciendo. Pasan los años y tu fe está igual. Sabe que haciendo una evaluación en general se habla de creyentes que se convierten en los clásicos de la iglesia, pero que la fe de ellos está siempre igual. Hasta la cara está igual, así. Ahora, pero el Señor nos está enseñando estas cosas. Pero acá el punto que estábamos era buscar, ¿qué buscaste esta semana? Más que todo. ¿Qué buscaste más? Sé sincero con vos mismo, no me lo digas, pero hacete un estudio, ¿qué buscaste? ¿Buscaste las cosas del reino de Dios o buscaste las cosas de tu reino? ¿Buscaste tener más cosas? Inevitablemente algo de eso hay que hacer, hay que trabajar, porque la Biblia dice que no trabaja, que no coma. Entonces hay que trabajar, hay que buscar, hay que tener. Pero ¿dónde está el enfoque? ¿En tener más del reino o más de mi reino? Lo que a mí me parece, lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que a mí me gusta, lo que a mí me parece. ¿Tengo más de eso? Más de eso, menos vida abundante. ¿Sabe una cosa? Más del reino de los cielos, más vida abundante. Y no solo con menos cosas, sino aún con más cosas. Y no solo eso, sino que lindo, porque la Biblia, en un versículo, hay en una traducción de la Biblia que dice, Dios nos da todas las cosas, pero a su vez nos da la capacidad de disfrutarla. ¿De qué le sirve al muerto que lo vista? ¿De qué le sirve al muerto que le ponga un plato de comida de primera si no tiene vida? Y vos tenés la vida del Señor, pero la vida del Señor tiene que crecer dentro tuyo. Eso va a crecer cuando vos uses tu fe para enfrentar una de las cosas que estamos viendo en esta mañana, el afán y la ansiedad. Pero para conseguir esto tenemos que hacer estas cosas. Esta semana proponete tener el enfoque de algo más que enriquezca tu vida en relación al reino. No te digo que estés todo el día en el templo, ni que entres en un activismo enfermizo, ni en un espiritualismo errado. Pero tené hambre de Dios. Tené hambre de la palabra, tené ganas de obedecerle al Señor. Esta semana yo arranqué una semana difícil porque tenía un montón de cosas. Y entonces a la mañana
le dije al Señor, Señor, yo tengo mi agenda, pero toma, acá te la entrego. Ayúdame a manejar la agenda. Y cámbiamela si querés. ¿Sabe? Me la cambió. Hice más cosas de lo que yo pensaba, porque es verdad que Él provee todas las cosas. No conocemos tanto a ese Dios. Sin embargo, uno de los nombres de Dios, ¿cuál es? Dios proveedor, dice. Es proveedor. ¿Cómo no aprovechar esto de la provisión de Dios? Pero esa provisión no viene hasta que la fe no crece, hasta que no busco las cosas del reino. Y vamos a la siguiente. La siguiente es no preocuparse tanto por el futuro. No os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. ¿Saben que las personas que entran en depresión, entran en temor? Y una de las cosas distintivas es que tienen bloqueada su alma, no ven la realidad y empiezan a temer el futuro. Y al futuro lo ven más negro de lo que es. Y esto no lo digo yo, lo dicen los que trabajan en la ciencia de la salud. ¿Por qué? Porque hay una preocupación en resolver el futuro y entonces no puede vivir el presente. Cuando alguien vive el presente haciendo lo que hay que hacer, el futuro lo tiene Dios. Hay una canción nuestra cristiana que dice, uno de mis himnos preferidos, porque Él vive, triunfaré mañana. ¿Cómo sigue? Porque Él vive, ya no hay temor. ¿Cómo sigue? Yo sé que el futuro es suyo. ¿Y cómo termina? Mi vida vale más y vale más y requete contra más solo por Él. Pero yo tengo que estar bien con Él. Yo tengo que estar haciendo las cosas que Él quiere que haga. Yo tengo que tomar esta palabra que estamos hablando en esta mañana y poner algo en práctica. Ahora, ya tenemos que ir terminando, porque el tiempo corre, pero esto ya lo vimos, el no preocuparnos por el futuro. ¿Tenés otra placa más? Dice, echar la ansiedad sobre Él. Qué importante este texto de 1 Pedro 5:7. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Él tiene cuidado de mí, sin embargo, yo sigo con la ansiedad. ¿Esto qué es? ¿Qué les parece? ¿Está bien? Esto es como cargar a Dios. Él me dice, yo te estoy cuidando. Y Jorgito dice, no, yo me estoy cuidando. Por eso hago esto, hago aquello y dejo de hacer lo otro. Y acá Dios me está diciendo en forma puntual y nos dice en esta mañana, si alguno de ustedes, si yo mismo tengo algo, algún motivo, alguna causa, alguna razón que se ha metido en mi mente, en mi alma, lo que tengo que hacer no es manejar la ansiedad, sino lo que tengo que hacer, echarla a los pies del Señor. Cuando uno va a rendir, los jóvenes que están estudiando, va a rendir una materia, ¿se pone ansioso o no? Seguro que sí, y yo también me ponía. Cuando van a elegir la novia, ¿se ponen ansiosos o no? Ah, pero eso es más lindo. Cuando a los mayores no alcanza la plata para sostener el plato de la casa, de la familia. Cuando estamos en el trabajo y dice, y la fábrica se cierra. Entonces uno vive por lo que ve y por lo que siente. El creyente vive por la fe, sabiendo que el Señor dice, yo tengo la provisión de todo y yo sé mejor que vos lo que estás necesitando. Entonces, seguimos ahora la conclusión. Aquí hay 3 o 4 cosas importantes. ¿Cuál es el mandamiento? ¿Cuál es el mandamiento del que venimos hablando? Según la palabra y según lo que hemos presentado. El mandamiento es, ¿qué dice? Que Jesús nos manda no tener afán.
¿Sabe qué liberación se siente cuando uno no está afanado? Hay un estado de paz interior, hay un estado de fuerza, hay un estado de seguridad. Ahora, ¿cuál es la promesa de Dios? ¿Cuál es la promesa de Dios? De vez en cuando te hago una gauchada. ¿Cuál es la promesa de Dios? Está escrito. Suple, acabamos de leerlo en 1 Pedro, suple todas vuestras necesidades, no vuestros gustitos, ni vuestros caprichos, pero lo que es necesidad, Él lo cubre y lo cubre en abundancia. Seguimos a la otra placa. El pasaje y el tema que desarrollamos nos lleva a este punto también. ¿Qué tengo que hacer en esta mañana? 2 cosas. Primero, tengo que saber que estar afanados, vivir en ansiedad, vivir en temor, es un pecado. ¿Qué hay que hacer con el pecado? ¿Qué hay que hacer con el pecado? Hay que arrepentirse y hay que confesarlo para dejarlo a los pies de Cristo. ¿Sabe qué significa arrepentirse? A ver. Muy bien, es interesante eso, pero falta un complemento. Saben que el concepto en el Antiguo Testamento de arrepentimiento es recibir una verdad que me haga cambiar de opinión. ¿Qué tal? Recibir una verdad que me haga cambiar de opinión. Acá la verdad la tiene Dios y Él quiere hacerte conocer su opinión. ¿Su opinión cuál es? Esto que estamos diciendo. No me voy a poner ansioso por nada, voy a buscar las cosas del reino, voy a hacer cosas como Él me enseña. Entonces, el punto final es qué decisión tomás vos en esta mañana. Porque vos podés decir, yo sigo igual, yo no puedo, yo ya oré hace mucho tiempo. Hay que orar, hermanos. Pero junto con la oración hay que tomar decisiones en base a la palabra. Porque si la palabra me dice no al afán, yo me tengo que salir de este templo aquí diciendo el Señor cargó mi afán. Porque dice, echá toda ansiedad sobre Él y Él cuida de vos. Qué lindo es el tener el cuidado de Dios en la vida. Saben que para sentir el cuidado de Dios en la vida hay que echar afuera por fe la ansiedad, el temor, la preocupación desmedida por el futuro. Hay que ocuparse de las cosas, pero no hay que vivir preocupado, porque no tengo cosas, entonces tengo un final tremendo. El final del creyente es un final de gloria. El final del creyente es un final de plenitud de vida. El final del creyente no lo empujan abajo los años, sino que lo suben por arriba el crecimiento de su vida interior. Y el Señor esta mañana te trajo para dar a tu alma el alimento, para dar la palabra y para que vos tomes decisiones. Así que te invito a que inclines tu rostro, vamos a orar y ya estamos terminando en esta mañana. Querido Dios, gracias por traernos a tu casa, como cantábamos y decíamos al principio, pero no nos trajiste para entretenernos, ni solo para informarlos, sino que nos trajiste con el propósito de cambiar algo en nuestra vida. Señor, yo soy el primero que quiero irme de esta reunión con algún cambio tuyo en lo profundo de mi alma. Señor, se han metido muchas cosas en mi mente. He vivido muchas cosas en mis emociones. Señor, he ocupado mi voluntad en hacer un montón de cosas, pero yo en esta mañana afirmo mi decisión de ocupar mi voluntad en hacer lo que vos querés. En esta mañana yo afirmo, Señor, ocuparme no de las cosas, sino del estado de mi alma, que si necesita hoy un trato especial, no sé si seré un enfermo ambulatorio o de internación, pero Señor, yo quiero ser sanado por tu Espíritu Santo, por tu palabra que es verdad,
Y esta palabra es como espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y discierne las intenciones del corazón. Señor, que la palabra de esta mañana me haya llevado a tomar una decisión. Señor, ilumina el corazón, la mente de cada uno de mis hermanos. Si hay alguien aquí que no tiene a Jesús, este es el momento de recibirlo como su Salvador, porque separados de Él no podemos hacer nada. Pero en segundo lugar, si estamos unidos a Él, sí podemos lograr muchas cosas. Tu palabra dice todas las cosas. Señor, venga tu unción sobre cada una de nuestras vidas, para que hoy podamos tomar una decisión firme y vivir una semana distinta, y que estén apareciendo, Señor, frutos en nuestra vida que glorifiquen tu nombre, que nos hagan felices a nosotros y que nos hagan referentes de ser personas que creen en un Dios vivo y verdadero. Y porque creemos en un Dios vivo y verdadero, Señor, tenemos victoria. Declaramos esto sobre cada una de nuestras vidas en el nombre del Señor. Amén y amén.